Muy bien, ahora vamos a darle la bienvenida al expresidente Alan García. Doctor García, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en Willax Televisión. Muchas gracias, Cecilia, como siempre, muy complacido de estar en esta mesa y hablar con usted para quienes nos escuchan. Hemos podido comprobar que un exoperador de Montesinos, Óscar López Meneses, ha tenido un resguardo inusual, ilegal, ya está demostrado, y realmente sorprendente. Usted ha sido presidente del Perú en 2 oportunidades. ¿A qué tipo de personalidades se les otorga ese tipo de resguardo, o sea, esa calidad y esa cantidad de vigilancia? Por el volumen de personal de automóviles del que se habla y que este programa informó, a nadie, ni al presidente de la República. El presidente de la República, en mi época por lo menos, circulaba con 2 automóviles delante y 1 detrás, y cuando se desplazaba a algún lugar había 2 patrulleros y el automóvil que me acompaña, pero normalmente no se hace eso, ¿no? O sea, el despliegue voluminoso y aspavientoso es extraño, es extraño. ¿Y quién puede dar una orden de ese calibre? Evidentemente, por la concentración, viene del más alto nivel esa orden. No nos engañemos. Nadie puede decir, me llamaron por teléfono, de un teléfono público, del teléfono de un taxista, y me han pedido que envíe 20 hombres a cuidar una casa que no es comprobadamente la casa de quien se dice, del comandante o del presidente del Comando Conjunto. De manera que cualquiera de los oficiales que hubiera estado allí tenía que reportar. Aquí no vive ese señor, Cueto, por consiguiente, ¿qué estamos haciendo aquí? Y todo eso debería llegar al ministro del Interior. Y el ministro del Interior preguntar, oiga, presidente, ¿usted ha dado una orden sobre esto? Seguramente eso se ha hecho, pero las investigaciones lo dirán. Es posible, y vuelvo a insistir, usted ha sido presidente del Perú en 2 oportunidades, es posible que un grupo de jefes de la policía permitan que se custodie por 18 meses 1 y 2 casas, sin que existan ocurrencias sobre cada día, sobre cada registro, sin que se vigile simplemente por un tema, digamos, de rigor y de efectividad, o se detecte los puntos vulnerables dentro de la vivienda que se está custodiando. No, es absurdo. Normalmente cada dotación de patrullero o de grupo policial tiene que hacer un reporte cada día o cada noche e informar, el almirante llegó a tal hora, se retiró a tal hora. A veces ponen algunas cosas más, fue visitado por tal persona, etcétera. De manera que debía haber una enorme cantidad de documentos que van a aparecer seguramente. Y si no aparecen, ya sabemos de dónde vino la orden. ¿De dónde vino la orden? Si no aparecen, yo no salto conclusiones nunca y espero que esta comisión que se va a nombrar, que no tiene que ver con el nuevo señor primer ministro, por cierto, nos dé una respuesta, porque como usted mencionó, el peligro no son los rezagos del montesinismo, es el neomontesinismo, con nuevos actores y nuevos propósitos y objetivos. Continuar en el poder de cualquier manera, destruir instituciones, destruir adversarios y personas. Y lo que se está usando son las reglas de acción que tenían antes, en el año 90, los que llamamos montesinistas. Pero no necesariamente es que haya una conexión con la base naval. Eso ya se aprendió. Hay un manual que podría haberse escrito y lo aplican nuevas personas. Lo que hay que evitar, con una investigación muy clara, muy contundente, es que este gobierno, en lo que le queda, el siguiente y después, no intenten reproducir viejas prácticas o creen poderes paralelos para objetivos no confesados. Durante toda la semana usted ha guardado un discreto silencio. Prudente silencio. Prudente silencio. Estábamos acostumbrados a sus twitters, a su participación en la vida política, y de pronto no dijo nada. ¿Por qué? Bueno, primero porque estuve en México presentando mis libros y dando una conferencia con el presidente Zedillo de México y el presidente Uribe de Colombia. E inmediatamente he vuelto aquí y partí
a España a una conferencia sobre el calentamiento global con Nicholas Stern, que es la personalidad más importante de ese tema. Estaba en mis ocupaciones académicas, pero naturalmente sigo lo que pasa día a día y preferí que el presidente de la República diera su versión. Una vez que el presidente de la República dio su versión, me animé a escribir un Twitter y me animé a dar una entrevista y por eso estoy aquí. El presidente, en conclusión o en resumen, ha dicho que esto fue un acto de corrupción policial. ¿Usted cree, acepta esa conclusión o ese resumen? Me parece que hay varias cosas en las que se falta la verdad en esa declaración. Gravísimo error, echarle la culpa de todo a la policía, que siempre es la que paga las facturas y la que paga los platos rotos en todas las circunstancias, la policía. Pero en segundo lugar, ignorar que existen vinculaciones, evidencias que señalan que de todas maneras algo salió del comando conjunto. Hay documentos, y parezco ya Sherlock Holmes con usted, pero me lleva usted ese campo, del municipio que informa al comando conjunto. Pues si llega un documento al comando conjunto en que dice hemos cumplido con hacer esto en esa vivienda, imponerle adicionalmente serenazgo y más vigilantes, el comando conjunto debería decir yo nunca he pedido esto, ni vive allí el señor Cueto. Todo eso lo dirá la investigación, prefiero no adelantarme a ella, ¿no? Ahora, el presidente ha dicho que López Meneses es un traficante de influencias. ¿Puede un traficante de influencias, un lobista, digamos, ¿no es cierto?, realmente eficiente, al parecer, en la versión del presidente, penetrar, infiltrar a ese punto las instituciones? Estamos hablando del Comando Conjunto, de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Bueno, podría hacerlo, pero con una ayuda superior a las instituciones. Las instituciones siempre respetan, reconocen, abren paso a quien saben tiene influencia y poder. Por algo ha dicho el presidente que es un traficante de influencias, algo sabrá. Pero el segundo error, además de vulnerar innecesariamente a la policía, que siempre paga las facturas, es haber dicho, yo no conozco al señor López Meneses, cuando es evidente, como lo ha dicho López Meneses, que lo conoce desde cadete y que lo ha visto en múltiples oportunidades, como en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Odontología, durante meses, cuando el ahora presidente, en el grado de mayor, resguardaba con un destacamento policial, es decir, hacía lo mismo que ahora se ha descubierto en esa casa de Surco. Proteger a una persona sin saber, o tal vez sabiendo quién era. De manera que considero que ese es un error, porque la comisión que formará el Congreso o la Fiscalía de la Nación establecerá cuáles eran los nexos, cuáles eran las cercanías que existían con este señor López. Nadie en el Perú, nadie, casi en el mundo, puede asumir fácil, gratuitamente, la posibilidad de autoadjudicarse títulos, vehículos policiales, de una manera tan ostentosa que cualquier vecino en cualquier momento podría decir qué está ocurriendo ahí dentro. ¿El asesor del presidente o cualquier asesor de un presidente puede tener ese poder? Bueno, hemos visto que el señor Montesinos tenía ese poder y más. Pero yo creo que si el señor presidente Humala dice que no hay nada y que todo es unos policías corruptos, ¿no?, como si la corrupción solamente fuera de la policía, a mí me parece dramático que se diga eso, inculpatorio, injusto. Pero si él dice eso, entonces ¿por qué sacó a Villafuerte? Simplemente. Si no hay nada, sino actos de corrupción aislados de unos cuantos uniformados de la policía, ¿por qué reaccionó sacando a Adrián Villafuerte de su todopoderoso cargo de nuevo gran asesor del presidente? ¿Por qué? Eso seguramente la investigación lo señalará, pero le ruego eximirme de hacer hipótesis, análisis que solo corresponden a los fiscales y policías, no a mí, ¿no? Quería abusar un poco de
del espacio y la confianza de una entrevista, más bien la soltura, el relajo de una entrevista, porque lo que se ha tejido en esta semana han sido hipótesis. Lo que nosotros como investigadores hemos podido mostrar un gol periodístico. Gracias. Ha sido hechos grabados, hechos probados. Todas nuestras grabaciones tienen fechas. La Fiscalía nos las ha pedido, por supuesto, estamos preparando las copias de los videos para entregarlas, y todas tienen fechas de cuándo fueron registradas durante los últimos 4 meses. Pero nosotros no podíamos develar, no podíamos acceder a todo, no podíamos saber qué ocurría en esas casas, por qué se prestaba o de dónde venía, sobre todo, la orden para prestar este tipo de vigilancia. Y entonces lo que ha ocurrido es que la ciudadanía, la prensa, ha estado desarrollando una serie de hipótesis. Y las voy a repetir porque esas hipótesis han sido publicadas en la mayoría de los diarios y han sido tratadas en la mayoría de los programas. Una hipótesis dice que se trataba de una unidad de inteligencia paralela, clandestina, desde donde se chuponeaba a políticos, periodistas incómodos, se ordenaban seguimientos, se diseñaban planes. Y que incluso esos planes estaban dirigidos a proyectar la reelección conyugal. Otra hipótesis dice que se trataba, como ha dicho el presidente, de un traficante de influencias que necesitaba de este derroche y de esta pantalla para intimidar, para seducir o también para amedrentar a los empresarios a los que convocaba a esta vivienda para negociar o para infringirles, ¿no es cierto?, una tarifa a cambio de, en fin, solucionar temas con el Estado. Otra hipótesis es bastante más delirante, pero dice que Vladimiro Montesinos salía de la base naval, no sé si en una canasta de ropa sucia o en qué, y era conducido a esta casa, y que en realidad la protección no era, o el despliegue no era para proteger, sino para evitar que o fuera rescatado o fugara. Luego, pues, la otra hipótesis es un poco más jalada de los pelos y dice que había un comando paralelo del gobierno que además era visitado por las más grandes autoridades y que por eso se prestaba este tipo de servicio, a esta suerte de casas seguras. ¿Alguna de estas hipótesis le parece a usted verosímil, doctor García? Especular es gratuito. No me parece, francamente, tener asidero ninguna de ellas, porque todo lo que usted me ha dicho puede hacerse desde el sótano de cualquier institución. No entiendo por qué tendrían que crear una nueva casa, dotarla de una alaraquienta vigilancia policial externa. Yo pienso que es simplemente una persona con poder político, el señor López Meneses, que tiene la capacidad de exigir para sí una vigilancia. Pero yo no creo que desde allí estuvieran transmitiendo al satélite o vigilando lo que está usted pensando o reuniendo parlamentarios de diferentes tendencias para ver cómo inhabilitamos al otro. No, yo pienso que para eso hay muchos espacios y menos sospechosos. Lo primero que hace un buen espía, supongo, es usar los medios normales, los espacios normales, y ahí hace sus truculadas, sus truculencias, ¿no? Pero no me parece tener asidero. Es como cuando se descubre, usted descubre periodísticamente, genera, por cierto, envidias de muchos colegas suyos que hubieran querido hacerlo, descubrir. Y de inmediato dicen, este es el punto de inicio para un golpe de Estado. Y lanzan un fantasma que intenta tapar el otro fantasma que tiene más realidad. Hay una serie de personas, por eso han sacado al señor Villafuerte. ¿Qué conexión tenía este con el señor López? Es que esto se creó en el primer propósito de la continuidad a través de la reelección, y una vez que esto parece haber naufragado, se ha quedado vivo esta organización, esta red, y fue buscándose otros cometidos, otros trabajos, podría ser. Pero creo que especulamos mucho. Lo mejor sería que una comisión serena
tal vez presidida por una persona que no tenga pues la tacha de tener pasiones políticas o que quiera detener electoralmente a los miembros de Gana Perú, ¿no? Destruirlos electoralmente, inhabilitarlos, ¿no? Tal vez una persona con mucha serenidad debería presidir una comisión abierta, nada de sesiones reservadas, abierta, y que el país se entere. Ahora bien, permítame decirle algo. Disculpe una interrupción. Fuerza Popular, en la persona de Keiko Fujimori, ha declinado de que su agrupación presida, siendo la fuerza de oposición mayoritaria en el Parlamento, esta comisión investigadora que definitivamente se va a tener que formar. ¿El APRA podría hacer lo mismo? ¿Podría declinar de ser ese partido, entendiendo la enemistad que se ha ido formando y forjando durante los últimos 2 años con Gana Perú? No lo sé, ese es el partido fujimorista y Keiko Fujimori seguramente tiene la decisión allí. Yo no tengo la decisión así en el partido aprista. Simplemente soy un dirigente. Todo el mundo cree que mueve un dedo y se hacen las cosas. No es así. Los compañeros decidirán. Ahora, yo no sé si eso convenga, porque como hay un evidente enfrentamiento, estos señores, como parte tal vez de esa telaraña de pensadores montesinescos, han generado una megacomisión, se reúnen, buscan cosas, compran testigos, hacen escándalos. Todo eso se caerá. Pero ellos han creado una comisión. ¿Cómo puede el partido responder a eso presidiendo una comisión contra el gobierno? Me parecería pues un peloteo que hace perder nivel al Partido del Pueblo. Y yo no quisiera que el Partido del Pueblo termine enzarzado en el rol de fiscal o de policía concreto de las cosas, ¿no? Creo que hay personas, no digo grupos políticos, personas respetables todavía en el Congreso, todavía, que podrían presidir con solvencia y elevación esa investigación. El diario Perú 21 dijo el sábado último que López Meneses habría hecho trabajos especiales para la DINI durante su gobierno, doctor García. ¿Quién dirigió la DINI durante su gobierno? La DINI, el general Guevara, que era una persona a la cual puede usted llamar. Estoy seguro que nada tiene que haber hecho el señor López Meneses por allí. ¿Puede usted poner las manos al fuego? No, yo no pongo las manos al fuego porque no trabajo en la DINI, pues. No me ponga en esa alternativa. Además, no hay que correr el peligro de quemarse. Nunca le propongo eso. Pero lo puede usted preguntar. Ahora, si se trata de un metete que tiene una ansia terrible de participar y vender servicios, es posible que pueda haber buscado a ese general o cualquier otro de bajo nivel. Ha declarado que era íntimo amigo, o que es íntimo amigo de Agustín Mantilla. Bueno, pero Mantilla está fuera del APRA desde el año 2000. Terminemos con eso de una vez. Cuando la Fiscalía finalmente entró muy tarde, pero encontró un Betamax. Y claro, aparentemente eso suena a... Uy, no han encontrado nada, pero quienes tenemos memoria, quienes conocemos los detalles, las formas, las imágenes, las prácticas y la forma como enviaba sus mensajes Vladimiro Montesinos, inmediatamente recordamos esa fotografía que envió Montesinos, hizo publicar Montesinos la primera vez que salió del país, después de la caída del gobierno de Fujimori. Estando él en Panamá, se hizo fotografiar con una amplia sonrisa y un cassette de Betamax, precisamente, ¿no es cierto?, en la mano. Era un mensaje. La mayoría de gente vio simplemente la foto de Montesinos en Panamá, pero los que analizamos la política vimos lo que tenía en la mano. Un Betamax es una forma de decir, o yo estoy delirando, tengo algo en video que puedo publicar y que data de los años del Betamax. ¿Puede ser un mensaje también? Puede ser o puede no ser, pero creo que eso hay que dejarlo a las investigaciones. Creo que hay cosas muy importantes en este momento. Ha habido un momento de confusión y desconfianza total en el país, en las instituciones, y está muy bien que todo eso se investigue, pero no es mi papel hacer esas especulaciones y análisis. Le pido 1000 perdones por eso. Yo creo que hay que devolverle al país en este momento confianza en su futuro, no necesariamente confianza en el gobierno.
pero confianza en su futuro, en su crecimiento, su educación, en su seguridad. ¿Cómo hacemos eso? Si hemos visto en la televisión a este operador, a este ex prontuariado, ex presidiario, López Meneses, amenazando al presidente del Perú. ¿Podemos los ciudadanos peruanos permitir que se amenace al presidente del Perú? El presidente sabrá defenderse de las amenazas que reciba, pero entre tanto la inseguridad ciudadana se mantiene en las calles. Entre tanto estamos viendo cómo se detiene lentamente el crecimiento nacional, que antes era 8% en mi gobierno al año y ahora es 5%, y eso significa obviamente menos reducción de la pobreza, que antes se reducía más de 4% al año y ahora solo se reduce 1% al año. Entonces, mi rol como ex jefe de Estado es contribuir a devolverle la tranquilidad al país. Es decir, hay reserva administrativa, política, gerencial en el país como para pasar este trago amargo. El Perú es más grande que la circunstancia de López Meneses, por Dios. Muy bueno el análisis, pero no es mi papel. Muy bien. Vamos entonces a la otra etapa, o al otro escenario, el escenario formal. Hemos estado detenidos analizando el escenario clandestino en la base naval. Informal. Eso es terrible. Desgraciadamente pero lo otro es mucho más grande. Es parte pues, de la forma como se están manejando las cosas. Pero vamos a lo más grande, vamos al país, vamos al futuro. Usted ha dicho, necesitamos garantizar el futuro. Ese futuro implica hasta el 28 de julio del 2016 la presidencia de Ollanta Humala. Evidente. Lo peor que podría pasarle al Perú es que se interrumpa democráticamente su vida. Sería dramático. De ninguna manera. Es decir, el señor Humala puede tener problemas, le pueden descubrir cosas, puede cometer errores, pero ya la Constitución establece, eso lo responderá después del 2016. Entre tanto, siga usted siendo presidente. Es que es muy pesado, muy difícil y la cruz muy grande. Usted se hizo elegir, siga usted. Yo no creo que nadie quiera quitarle al presidente Humala su sitio. En absoluto. Más fácil es pensar que en medio de tantas dificultades alguien quiera salirse de un lugar que está muy caliente. Pero de ninguna manera el Perú deberá interrumpir su vida democrática. Mire, hemos ganado mucho. Estamos en el tercer gobierno democrático y eso es una excepción en la historia nacional. Necesitamos ir a un cuarto, a un quinto gobierno, dentro de un modelo económico que traiga recursos, que genere empleo y disminuya la pobreza. Y lo estábamos logrando y todavía tenemos avances. Pero una interrupción institucional nos verían como salvajes en el resto del mundo. El presidente Humala llegó al poder gracias al aval de un grupo de garantes. Uno de ellos, Alejandro Toledo, los otros dos, el premio Nobel Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro Vargas Llosa. Ellos deberían yo venir, pensé que eran dos solamente, ahora son tres. Toledo, Álvaro y Mario Vargas Llosa. Yo pensé que eran dos solamente. Bueno. Ellos deberían, en su opinión, venir al Perú en un momento como este, aparecer, respaldar al presidente Humala, o por lo menos declarar en el sentido de la cuestión, la situación que tanto nos ha preocupado a los ciudadanos. No creo que quieran hacerlo, pero además yo siempre he sido adversario de que el presidente tenga tutores, curadores, gente que lo ayude a andar. Eso está mal. No se hace elegir con unos guardianes que lo conducen o que dan fe de que uno no va a meter la pata. No, yo pienso que dejemos que ellos tomen sus decisiones y den sus ideas. También los votantes que votaron por el señor Ollanta Humala son sus garantes electorales. Los grupos políticos que lo llevaron al poder, naturalmente, evidentemente lo son. Pero nadie, obviamente, votó en conocimiento de que podían sucederse este tipo de problemas. Oiga,
cada escándalo tapa uno anterior. Estábamos discutiendo el tema de las consecuencias de la ley Antauro, que para mí son muy graves, porque violadores de niños, asesinos con ferocidad y secuestradores ahora van a poder reducir sus penas y salir a partir del próximo año, y le puedo entregar la lista de casos que hemos estudiado. Estábamos en esta discusión o en este análisis que es político para ver si se rectifica, y de pronto aparece este escándalo. Claro, pero durante su gobierno también se indultó a una gran cantidad de gente vinculada al narcotráfico. Ningún secuestrador, ningún asesino, y si usted revisa el tema de los narcotraficantes, ningún gran capo de banda, ninguno. Eso sí, y se usó de la legalidad absoluta. A mí la ley me prohibía indultar o reducir la pena de secuestradores, de violadores de niños, de asesinos con ferocidad. Jamás pensé en cambiar esa ley. Yo he actuado con absoluta sujeción a la ley, y en este país donde más de la mitad de la población penal, el 80% en Ayacucho, está conformado por personas que por una o por otra razón se han metido en el tema del narcotráfico, en cualquier función. Pues a la hora que uno usa de su poder para reducir la pena de los más jóvenes o de los muy viejos o de las mujeres, pues tienen que tener una proporción correspondiente. Pero yo no cambié la ley en ningún momento y dije, ahora quiero dedicarme a sacar a la calle personas que son inmediatamente peligrosas socialmente. Un violador de niños sale a violar más niños. ¿Y no se han dado cuenta de esto con la ley Antauro? Lo que dice el Partido Popular Cristiano, que impulsó esta ley, es que esta ley no es retroactiva y que por lo tanto no podrán acogerse. No digamos eso. No, yo he escuchado, pero absolutamente. La ley justamente permite que quienes antes habían sido condenados por estos delitos puedan beneficiarse de la nueva ley. No pues. Es una imprecisión absoluta. Estamos estudiando el caso de todos los que ya deben estar preparando sus papeles. Ahora, puede haber muchos rateruelos, riñas, conflictos, gente que hirió. Bueno, esos no son peligrosos al extremo socialmente, pero violadores de niños, secuestradores en banda, eso a mí me parece gravísimo. Porque hay unos que ya llevan 10 años y tenían por cumplir 18 años más, ahora aplican la ley y reducen 6 o 7, de manera que el próximo año están en libertad. Y no me digan que no se aplica en el caso del hermano del señor presidente. Obviamente, tan se aplica que su abogado lo ha declarado, ¿no? ¿Le puedo pedir, doctor García, que me acompañe a una pausa comercial? Naturalmente. Y seguimos conversando, tenemos que hablar, quiero escuchar qué piensa usted del nuevo primer ministro. Uy, esperaba que esa fuera la primera pregunta. No es tan fácil. Yo lo sé. No es tan fácil. Lleva agua para su molino. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a la pausa entonces y vamos a volver. Estamos conversando con el expresidente Alan García. Estamos entrevistando al expresidente Alan García. Doctor García, hoy se ha presentado ante el Parlamento César Villanueva, el nuevo primer ministro, y ha tenido un discurso diáfano, por lo menos en mi opinión. ¿Qué le ha parecido a usted? César Vallejo, en un lindo verso, decía: confianza en el anteojo y no en el ojo, en la escalera, nunca en el peldaño. Más o menos me recuerda a eso. César es una persona con la que he trabajado directamente muchas cosas en San Martín y le tengo mucho respeto y creo que es una persona honorable y trabajadora. Ahora, el problema es que él ha entrado con una cuadrilla que no es la suya. Es un matador que ha entrado con cuadrilla ajena. El 90% del gabinete es el gabinete Jiménez. Primer problema. En segundo lugar, su intervención yo la aplaudiría de pie si fuera el 28 de julio del 2011. Pero han pasado 2 años y medio de gobierno y él acaba de decir: vamos a terminar con la desilusión y la desconfianza. Señor, es una llamada de atención terrible al presidente de la República. Si yo escucho que un primer ministro que he designado dice en el Parlamento eso, me pongo nervioso. ¿Cómo?
Este señor está diciendo que yo he generado desilusión y desconfianza. Entonces creo que las consecuencias de su sana intención van a abrirle algunos frentes al interior de su gobierno, en el cual, por cierto, es minoría porque solo nombró al señor Saavedra ministro de Educación. El otro señor Pedraza se cayó después que había entrado don César, ¿no? En todo caso, es una persona buena y honorable y le deseo todos los éxitos. Deseo que tenga éxito, sé que su trabajo es inmenso porque no lucha contra los problemas de la realidad nacional, lucha contra la retaguardia también. Y entonces ocurre que estamos comenzando un gobierno de 5 años a los 2 años y medio. Esta es mi conclusión de hoy día. Los anuncios que ha hecho, él se ha referido, por ejemplo, a que hasta el 2016 o hacia el 2016 se va a reponer el servicio de la policía exclusiva. Necesitamos recuperar la policía. Tenemos una policía a medio tiempo y sabe Dios si de medio tiempo. Y ha hecho esta promesa. Esta es una promesa suficiente para garantizarnos una mirada sesuda, seria, respecto al problema de la inseguridad ciudadana. Como propósito de buena voluntad está bien, como buen deseo está mejor. Déjeme decirle, conozco algo los números y los presupuestos. Si usted tiene 114.000 policías, lo primero que tiene que hacer como objetivo es duplicar ese número. Eso no se hace en un año, pero ya pasaron 2 años y medio. En segundo lugar, es cierto que el sistema 24x24 que se dio para no aumentar el salario de los policías... Lo dio su gobierno. No, señora, eso fue generalizado, perdone usted, fue generalizado durante su gobierno, el de Fujimori. Mi gobierno. Yo respondo con el mismo gracejo. Entonces, esa es una gran ironía. Sí, es. Entonces, esto lo que, al generalizarse, lo que ha creado es una situación en la cual, de hecho, tenemos casi nada de policía en las calles. Se tiene de 114.000 o de 100.000 policías, 50.000 en cada turno de 24 horas, menos 24.000 que están en labores administrativas, policiales, de resguardo inmediato. Total se queda con 5 a 6.000 policías que están en la calle, en todo el país. Y esto es alarmante. Pero tenemos otras fuerzas de seguridad, que son 84.000 personas que trabajan, por lo menos hasta hace un año, exactamente en las agencias de vigilancia privadas, que tienen armas, tienen videos, tienen automóviles, comunicaciones, pero que jamás se hermanan, se empatan o conversan con los sistemas de comunicación policial como debería ser. ¿Celos? No lo sé, pero ahí tiene usted a la mano eso, más el serenazgo. Y utilizar de inmediato, por ejemplo, el sistema de obras por impuestos. ¿Cuántas empresas? Y si quieren, encárguenme eso. Y yo genero empresas, me dirijo a todos mis amigos de la CONFIEP, pequeños y grandes, también aquí en Barranco, y le digo, ¿usted quiere hacer una comisaría o prefiere esperar a marzo del próximo año para pagar los impuestos? Haga la comisaría, mejore la comisaría, o cree otra comisaría y deduce eso de los impuestos que va a pagar en marzo. Y le garantizo que en unos meses tenemos muchísimas comisarías bien dotadas de sistemas de vigilancia y de comunicación. Pero tiene usted 500 millones de dólares en bienes que fueron incautados durante mi gobierno a los narcotraficantes. 500 millones de dólares. Había hasta un automóvil Ferrari, habían yates, etcétera. Todo eso está deteriorándose porque está depositado. Esto debió venderse y entregarse a la policía para pagar el sistema de 8 horas diarias de trabajo policial. Se lo hemos dicho exactamente en el mes de junio, el 12 de junio, antes que convocaran al diálogo. Lo que queríamos era aportar ideas y entregamos papeles a los ministros y en Palacio de Gobierno. Cero respuesta. Entonces, sí hay maneras de responder de inmediato. Se puede. Ahora hay mucho más dinero que antes. Cecilia, en el año 2005, a diciembre, el presidente Toledo solo recaudó 50.000 millones como impuestos para el Estado. Así era el Perú, era más pequeño. Luego el Perú creció económicamente y yo entregué un país
que recaudaba 90.000 millones, 40% más, 80% más, perdón. En este momento hay más dinero de impuestos. Ya se pueden hacer todas esas cosas, que antes era difícil. Yo no le puedo pedir al doctor Toledo, sin caer en injusticia, duplique el número de policías y déles más sueldo, si solo recauda 50.000 millones. Bueno, ahora recaudamos más de 120.000 millones. Hay mucho dinero para hacer cosas ya, pero demasiada consulta o inexperiencia. ¿Sabe qué? Al gobierno no se llega a aprender. Al gobierno no se llega como un niño estudiante de primaria para hacer las primeras letras. ¿Qué pasa con el crecimiento y la seguridad y con la educación? Acaban de suspender el examen de los directores de educación. No se ha capacitado en 2 años y medio ni un maestro en las universidades, como establecimos en la reforma educativa de mi gobierno. Pero la suspensión del examen dice bien del nuevo ministro, porque encontró que lo que se planteaba estaba mal planteado, de que la forma como se estaba proponiendo estaba mal hecha, y antes de seguir avanzando en el error ha tenido el coraje de decir vamos a suspenderlo y vamos a volverlo a proponer. El señor Saavedra es un funcionario internacional muy reconocido, importante, pero han transcurrido 2 años y medio. No estamos juzgando la labor de cada ministro, estamos juzgando el conjunto del gobierno que fue elegido. O sea, ahora viene mi amigo César Villanueva y ofrece nuevas cosas, investigaciones en este tema, y me parece muy bien. Así se acalla el lío, se pone tranquilidad. Ofrece esta seguridad nueva que va a acelerar las obras a la mitad del régimen del doctor Humala. Este es el problema. Ahora, ¿cómo hacemos? Y ahí está el tema de las fuerzas democráticas, más que de oposición. ¿Cómo hacemos para que todos ganemos en estos 2 años y medio que quedan? ¿Cómo aceleramos? Oiga, está para patear la pelota, el penal, está el penal y están silbando, mirando al público, para que avancemos desde Chincha hasta Pisco e Ica de inmediato con una adenda que nos permita hacer la carretera. De inmediato. ¿Cómo hacemos para la ampliación de Toquepala, que se ha quedado parada? Y está el dinero. Hay cosas que ya se perdieron, tal vez para siempre. Yo realmente sufro cuando pienso en el gasoducto surandino, que tenía que ir desde Camisea hasta Cusco, Puno, Arequipa, Hilo y Tacna. Porque en ese momento el precio, el Harry Hub, que se llama, el precio del gas, tenía un nivel que hacía apetecible para una empresa brasilera, por ejemplo, hacer el gasoducto invirtiendo su dinero, 5.000 millones de dólares. Y la gente del gobierno nuevo dijo, es muy caro. Oiga, pero es su dinero. Si le va mal, su problema. Alguien comprará más barato el gasoducto y venderá más barato el gas. Entonces, entre la indecisión y la gran idea que cualquiera le sopla del oído el día anterior al gobernante, oiga, el gasoducto que no vaya por aquí, sino por allá. Pasaron 2 años y medio, chau gasoducto. ¿Y sabe qué pasó al medio? Que los norteamericanos, con su gas de piedra que han descubierto, ahora se convierten en los grandes exportadores de gas. Ya no nos van a comprar ese gas, nos van a vender gas, y por consiguiente el precio del gas bajó. Ya no es apetecible invertir 6.000 millones en un gasoducto que hubiera podido dar trabajo inmediato. Ahorita estarían trabajando 20.000 personas en el tendido del gasoducto y los puentes que había que hacer para él. Por Dios, Conga, cuando se detuvo Conga, que tenía todos los estudios para rehacer los estudios, porque tal vez el gobierno anterior, corrupto, ha hecho algo malo. Terminaron 1 año después diciendo, sí son válidos los estudios, los expertos que trajeron de España y diferentes lugares. Pero ¿qué ocurrió? En ese momento, hace 2 años y medio, la onza de oro estaba a 1.800. Entonces cualquiera ponía dinero para sacar oro. Después se cayó a 1.200. Chau. Ya no es apetecible, no es simplemente ahora voy a entrar con decisión a hacer las cosas. Usted va a tener que ir a buscar gente que tenga interés en hacerlas. En la política no podemos perder un segundo, y menos en un país como el nuestro que necesita crear empleo y reducir su pobreza. Por Dios. No puede perder un segundo. Reducir la pobreza.
antes de que entráramos de lleno todos la última semana a tratar el tema... Informo que estoy tomando un pisco que gentilmente me ha invitado Cecilia. Es un buen pisco. Siempre lo tomo en esta mesa. En esta mesa. Y es familiar. Es familiar, claro que sí. Pero no es como el gobierno. El gobierno familiar, es de pisco familiar. Le voy a preguntar sobre el gobierno familiar, pero primero quiero preguntarle sobre las políticas sociales y sobre todo sobre este desencuentro alrededor de cómo se abordan las políticas sociales. Declaraciones de la señora Pilar Nores exaltaron al gobierno y por supuesto a la ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, y al propio presidente. El presidente llegó a decir: las políticas sociales son la niña de mis ojos. Y el problema es que tenemos hoy, escuchando bien al primer ministro, a anunciar, lo escuchamos anunciando que van a preocuparse de los niños pobres de entre 0 y 3 años, de sus mamás como madres lactantes y de las madres gestantes de esta población. Y también lo hemos escuchado decir que se va a dotar de mayor cantidad de desayunos, sin mencionar el programa Caliwarma. ¿Cuál es la posición? Bueno, es que si lo mencionan tendría que tener mucha vergüenza. Creo que hay un estudio hoy día de la Defensoría del Pueblo sobre la estructura de Caliwarma que da la razón a todas las críticas que se le han hecho. Lo primero que hay que saber en políticas sociales es que la mejor política social contra la pobreza es crear empleo. Y esto no es ser derechista ni centrista, es simplemente ser sensato, aprovechar la crisis mundial y todos los capitales que no se invierten en España, en Italia, en Argentina, en Venezuela, países que están en rojo, podrían venir fácilmente al Perú, al Kuntur, gasoducto surandino, a Conga, a Toquepala, a construir edificios, nuevas clínicas, etc. Empleo seguro y bien pagado, y conforme más inversión haya, subirán los salarios. Porque yo he visto cómo cuando hay bastante inversión se arranchan los trabajadores, los técnicos, los ingenieros y suben los salarios. Nadie se va de una obra a otra para que le paguen menos, ¿ah? Entonces hay que generar más movimiento económico para que los salarios crezcan. Esa es la mejor forma de combatir la pobreza. Se quedan de lado, naturalmente, áreas sociales. Tenemos 66.000 pueblitos de menos de 200 o 300 habitantes, donde es dificilísimo a veces llevar el agua potable, porque no es rentable para un grupo tan pequeño, ¿no? Pero a todas estas zonas hay que asistirlas, sí, mediante ayudas directas, no llamo programas sociales. Para mí el programa social es creación de empleo, y una parte de los programas sociales es la ayuda directa. Pero no puede uno caer en la exageración de la ayuda directa, porque en ese caso lo que hace, como ha ocurrido en países como España, es que la gente prefiera cobrar el salario por el desempleo o la ayuda directa y ya no busque cómo heroicamente nuestra población genera su propio trabajo en la microempresa o en la pequeña empresa. Muy bien. Parte de esta ayuda directa es el asistir la alimentación, pero en un orden que la señora Pilar, que es la que más sabe de programas sociales, no porque sea mi esposa o ahora estamos separados, pero no porque sea mi esposa, yo tengo que negar que es la que más sabe el orden. De nada vale que usted lleve un saco de comida a una familia si el niño tiene parásitos. Hay que desparasitarlo primero. Si la familia no sabe lavarse las manos de alguna manera. De nada vale todo eso si el niño no está vacunado, se enferma y pierde la comida que usted le envió. Absolutamente. Entonces hay un orden por el que hacer eso. Existía todo eso y poner una, como dice la señora Pilar, poner una cocina que quite el humo de dentro de las habitaciones, que ha destruido tantos pulmones en la serranía con leña. Muy bien. Pero llega este gobierno y decide, porque así es la novedad de la improvisación. Tengo una buena idea, que el gasoducto surandino vaya por allá y no por donde se ha estudiado durante 5 años. Tengo una buena idea.
crear un programa que se llame Cali Guarma, y para justificarlo hay que decir que todo lo anterior estuvo mal, corrupción, desastre. La gente repite, a veces como papagayos escucho gente que repite. PRONA era corrupción. No hubo corrupción en el PRONA. Pero evidentemente en un sistema que está alimentando a 3.100.000 personas, tiene que haber felonías, una compra que a veces debió hacerse más barata, etcétera, etcétera. Esa es la vida. Pero para eso está el señor Contralor, el fiscal, la policía. Para eso, para corregir las cosas en el camino. Y los periodistas, que tienen que detectar o alguien les avisa. La democracia funciona para eso. Pero si usted trae la idea, mire, voy a cambiar el PRONA porque fue creado en la época de Fujimori. Y el señor Toledo lo mantuvo y García también lo mantuvo. Ahora yo voy a crear mi programa, porque esto va a servir para, ya sabe, para ganar popularidad. Entonces, crea usted un programa y lo diseña de tal manera que deja fuera a lo principal, al principal objetivo de la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza, que son los niños de 0 o de 6 meses en realidad a 3 años. Si usted a ese niño no le da un suplemento proteico o vitamínico, ese niño será desnutrido crónico toda su vida, por más que lo hinche de alimentos a los 10 años. Esto es, lo saben todos los organismos mundiales y los médicos. Pero estos genios crearon su programa Cali Guarma y dijeron, vamos a dar desayunos a partir de los 3 años y luego de los 6 años en los colegios. Oiga, y estos 548.000 niños exactamente que recibían papilla o que recibían latas de leche como suplemento, bueno, vamos, eso lo veremos después. Pasaron 2 años, ¿sabe que eso ya no se recupera? Esto es lo que me parece condenable, más importante que el lío al que estamos asistiendo. ¿Qué será del destino de esos 548.000 niños que se han quedado sin suplemento nutricional? Y a los que hemos condenado por la experiencia de alguien que dijo, voy a crear mi propio programa con gran entusiasmo. A mí me parece criminal, ¿sabe? Usted, doctor García... Yo también hubiera podido decir, como esto lo hacía Toledo, lo voy a cambiar, cambio el nombre, cambio el esquema. Al cambiar el esquema dijeron, ahora vamos a dar que cada lugar compre sus productos. Yo estaba escuchando al presidente cuando dijo eso y dije, Dios mío, ¿cómo no estoy a su lado para decirle, oiga señor, usted se equivoca, va a crear una microcorrupción generalizada? Porque el encargado de comprar en este distrito va a negociar con el ganadero y hay 4 ganaderos. Y un ganadero le va a dar algo, seguro, a cambio de que le compre su leche o le va a vender la leche malograda. Conclusión, 900 niños intoxicados. Y hasta una niña muerta en los últimos días. ¿Por qué? Porque cambiaron los productos no perecibles, los que vienen con certificado de sanidad, por productos perecibles que los compro ahí en la esquina, que sí, la idea es buena, pero las ideas buenas no siempre son las eficientes, pues, y las comprobadas. Este es mi balance del famoso programa social. Usted fue el creador de la frase reelección conyugal. Yo creo que usted. No, yo no fui. Yo creo que me inspiré en usted. No fui yo. Bueno, es tan gratuito como decir que yo lo hice. Esa frase no es mía, es suya. Fue una muy buena frase porque describió realmente algo que se empezaba a sentir y fue en términos políticos muy efectivo. Pero luego ha sido el propio presidente Humala el que ha hablado, el que ha entregado otra frase. Y la frase es el gobierno en familia. ¿Se puede gobernar en familia? Depende de la familia, ¿no? Pues usted tiene su papá que le da buenos consejos, su mamá que lo quiere y lo ayuda. No estoy criticando. Si usted tiene una esposa o una compañera que le da pues consejos, le hace reflexionar, está bien. Pero si en la familia alguien quiere ser candidato después, se malogró el gobierno familiar. No, yo sé por qué se dijo eso, porque la señora Pilar salió muy acertadamente y muy inteligentemente como es ella, y
de inmediato el presidente dijo, voy a hacer notar que García estaba separado en los 3 últimos años o 2 últimos años de su mandato. Voy a hacer notar, digo, yo sí gobierno en familia, y le salió el boomerang, pues. Es que para actuar y hablar en política hay que pensar, no meterse a cosas que uno no sabe. Y peor si trae consecuencias tan dramáticas como la que usted comenzó explicando al comienzo del programa. Por ejemplo, el escándalo López Meneses. Cecilia, no me diga que usted no inventó ese lío. Yo no he inventado ese lío, yo he develado. Por eso, periodísticamente usted lo ha mostrado. ¿Usted cree? No me gustaría ser rival periodístico de usted. ¿No? Ah, no, pues siempre va un paso adelante. Muchas gracias, doctor García. Entonces, tengo que decirle gracias y terminar la entrevista también, porque acaba usted de decirme que no quiere rivalizar conmigo. Bueno, yo sé quién me gana y tengo temor, pero más temor tienen todos estos señores que hacen gobiernos paralelos para ver cómo inhabilitan al monstruo, pues. Y yo les digo, ¿no se dan cuenta que me hacen crecer históricamente? Me mejoran. ¿Usted sigue pensando que lo quieren inhabilitar? Pero es obvio, es la ilusión obvia. Es decir, este sujeto, por alguna razón, se comunica rápidamente con la población, sabe entender qué es lo que quiere la población, y además ha hecho crecer el Perú más que lo han hecho crecer los que ahora gobiernan, y retrocedió más la pobreza y generó muchas cosas, 10.000 kilómetros asfaltados, 15.000 pueblos electrificados, 2.240 obras de agua potable, millones de peruanos. ¿Está usted en campaña, doctor García? No, no estoy en campaña, estoy diciendo que eso, en vez de mejorarlo y decir, tú asfaltaste 10.500, voy a asfaltar 15.000 kilómetros porque yo tengo ahora más dinero, porque el Perú creció. Por favor, en vez de agradecer y decir, oiga, usted fue prudente, en vez de gastarse la plata regalándosela a la gente para que vote por usted, usted hizo obra de infraestructura y entonces el país ha crecido. Pero en vez de decir, bueno, está bien, lo hizo bien, y uno se queda en su casa tranquilo, y dice, bueno, por lo menos reconocen algo, ¿no? Y se queda tranquilo, porque eso es lo que quiere un expresidente, respeto. Toda la vida he pedido respeto, y lo primero que hacen es crearle comisiones para estropearlo ante la gente, para conducirlo como un delincuente. ¿Usted cree que se sentiría cómodo así? Una vez goberné, y posiblemente mal, pésima circunstancia me tocó además. Su primer gobierno. Terrible persecución. Otra vez goberné. Pero y no fue un buen gobierno. No, por eso acabo de decirle. Sí, se lo he dicho. No lo repita. Ahora me dicen por el mundo, y por eso me invitan a dar conferencias en todas partes. Oiga, lo que ocurrió en el Perú es un asombro. Y yo siempre les digo, no, continúe con más velocidad, discurseando todos los días para convencer al panadero que ponga una panadería más al lado, hablando, porque el discurso sirve para algo, para motivar y convencer. Continúe lo que venían haciendo el señor Toledo, e inclusive su bien amado Alberto Fujimori. Algunas cosas económicamente hizo, no se puede negar. Entonces continúe con más velocidad, tratados de libre comercio. El que vino debería haber dicho, voy a hacerlo mejor, y le voy a demostrar que puedo ser superior. ¿Qué es lo que hicimos con Chile? ¿No se dio cuenta? Chile crecía 3% al año, pero 8%. Cada año me sentí orgulloso de eso. Ahora estamos 5-5. Esto está mal. Pero entonces, como tienen este temor, dicen, bueno, vamos a detenerlo. Yo jamás he dicho, yo no soy candidato, Cecilia. No soy candidato. ¿Y no va a ser candidato? No creo que sea candidato. La verdad, no creo que sea candidato. Hay la gente que tiene la obsesión, siempre le gusta tener la banda. Ya fui 2 veces. Ya cumplí mi misión. Lo que yo quiero, y ahora estoy aquí y contesto preguntas, es porque tengo que defender las obras de mi gobierno. ¿Cómo le parece? Hacemos un estadio maravilloso que nos ha traído los panamericanos. Porque la primera objeción que nos hicieron en México cuando quisimos traerlos hace 4 años fue, pero no tienen ustedes una sede nacional espectacular como si la tienen otros países. Eso me dijo a mí el presidente del Comité Panamericano. Bueno, terminamos
Lo primero que hacen, miren, una rajadura, una escalera mal hecha, corrupción. Y no falta gente que dice, sí, pues se habrán robado algo. ¿Sabe cuál es mi satisfacción? Que el otro día fui a la comisión investigadora por tercera vez y he estado ahí 14 horas allí. Yo, cuando me inviten, voy. Es mi obligación. Acepté estas reglas de juego cuando me eligieron. Y en la comisión se le escapó a mi buen amigo, el señor Tejada. Dijo, bueno, ya terminamos de hablar de este tema de colegios emblemáticos, qué sé yo. Ahora vamos a entrar al capítulo de sus bienes, sus ingresos y sus rentas. Pero debo decirle que en la citación no lo hemos mencionado porque no encontramos delito, ni hay presunción de delito. Yo me lo saqué eso en grabación y lo tengo en la transcripción. Porque lo que más preocupa a la gente no es, bueno, gobernó mal, bueno, ya no lo elegirán más al que gobernó mal. Pero robó. Para un hombre que piensa en la historia eso es ofensivo, ofensivo. Y entonces, por lo menos, sin querer o sin querer queriendo, como dice el Chavo, el señor Tejada dijo, y lo tengo allí transcrito, no encontramos ningún delito ni presunción de delito en sus bienes, sus rentas, sus ingresos. Muchas gracias. Esto es lo que interesa en la historia, ¿no? Por lo demás, les reitero, yo no soy candidato, defiendo las obras de mi gobierno porque todos tenemos derecho a defender el prestigio de nosotros, de nuestra familia. Pero está usted mortificado, molesto, enojado. No, porque con el gobierno de Ollanta Humala. Al final, no. Estoy mortificado en nombre del pueblo. Tenían derecho más cientos de miles de peruanos a salir de la pobreza. Si el Perú, en vez de crecer 5% al año, creciera 8 o más, con Toledo crecíamos 4% en promedio. Nosotros lo llevamos a 8% en promedio anual. Por eso salió del 48% de pobreza nacional, se cayó al 28%. ¿Por qué no mejoraron eso? En vez de crecer 8, crecer 10. Para eso necesita usted convicción, llamar. Oiga, toda esa cantidad de industriales españoles que tienen sus máquinas, sus fábricas, y que no pueden venderle a los Estados Unidos porque no hay tratado de libre comercio Europa-Estados Unidos, no podían venir acá. Uno no puede ir a buscarlos ahora que están en crisis, que no tienen a quién vender allá. El problema no es que esté molesto, el señor Humala ni me va ni me viene. Le digo la verdad, o sea, al final fue elegido y se irá. El 28 de julio de 2016. Lo que a mí me preocupa es que a mayor velocidad hubiera habido más empleo, más obras. ¿Imagina usted lo espectacular del gasoducto surandino que podría haber sido inaugurado en 2015 y lo inauguraba él? No se lo dejaba al siguiente. Él lo inauguraba. Pasaba la historia, la descentralización energética, la revolución productiva del sur con gas. Perdimos el tiempo. Eso me da cólera. Pero cuando llego ante un gran auditorio de universitario o de empresarios o de intelectuales que siempre son muy generosos conmigo, todos hablan el Perú, explíquenos qué pasó en el Perú. Se me ha acercado una vez el primer ministro griego a pedirme, a ver, vamos a ver, yo tengo estos problemas, ¿cómo hubiera hecho usted? Como si el Perú hubiera hecho un milagro. Le digo, no es así, simplemente hemos aprovechado las circunstancias internacionales y puesto a trabajar al Perú, que sí tiene grandes capacidades de trabajo. Pero eso no debe perderse cuando uno se distrae en vez de decir, vamos a poner esta patria a correr en favor de su futuro, ¿verdad? Vamos a ver cómo eliminamos a cómo dejamos paso a la opción que preferimos para quedarnos. Ahí es donde se pierde el tiempo. Y ojalá no vuelva a ocurrir en estos 2 años y medio o nunca en la historia del Perú. Los analistas políticos dicen que con un Twitter y con 2 congresistas, usted tiene al gobierno del presidente Humala contra la pared. No nos interesa tenerlo contra la pared. Siempre respetaré la institución presidencial. Siempre. No en vano he sido presidente 2 veces. Siempre respetaré. Y no se puede uno dedicar a zaherir al presidente. Va a ser que si el presidente va a Huancavelic y dice, por primera vez llega aquí un presidente, y le mando un Twitter y le digo, presidente, no se pique, pero yo fui 17 veces allí. Y hemos hecho agua en tal y tal lugar, etcétera. Pero eso es simplemente respuesta democrática. Yo no tengo armas para hacer un golpe ni me interesa.
De manera que si con un Twitter y con 2 parlamentarios, o 4 que tenemos, podemos hacer sonar las cosas que decimos, ¿será que decimos la verdad, Cecilia? ¿Será que decimos cosas acertadas? El fujimorismo, Alberto Fujimori, desde la prisión, con un Twitter, ¿está también diciendo cosas acertadas? Yo no he visto los Twitter del expresidente Fujimori, pero si usted me lo permite, aunque sé que no le gusta esto, cuando dijeron vamos a ponerle una mordaza que uno haga Twitter, le digo, pero eso es inútil, porque el Twitter lo grita y una persona al otro lado del muro lo copia y lo lanza al aire, ¿no? Es decir, los medios de comunicación permiten que una persona, por detenida y presa que esté, pueda comunicarse. Y yo lo que digo es, el Perú es un país sólido, fuerte, que tiene a veces escándalos o escandaletes, pero abajo la población que compra, que vende, que construye, es muy sólida. Eso no lo va a conmover pues una persona con un Twitter. No hay que tenerle temor. Habla, llama la atención 3, 4, 5 días, al 6º día ya no llama la atención. Yo siempre he sido partidario de mis adversarios políticos. Les pago la transmisión de sus discursos. Si quieren, pido al Partido Aprista, páguele la transmisión en todas las cadenas de televisión. Págueles. Y se hundirán solos. Porque a veces no actúan con razón o con un apasionamiento enorme. La población se da cuenta. El pueblo peruano es más sabio que todos nosotros. El pueblo peruano es más inteligente y ve el alma mejor que todos nosotros. Y siempre se pregunta, este dice esto, este dice el otro, ¿por qué lo dirá? Vamos a escuchar más al pueblo peruano. El problema no es cuando el pueblo peruano habla, el problema es cuando el pueblo peruano vota. Bueno, he allí un tema que es un problema de educación y de información. Y la prensa tiene que cumplir un papel cada vez más importante, informativo, no de titulares solamente, ¿no? A veces me preocupa titulares muy llamativos para ver quién vende más, pero la información. Yo me eduqué en mi primera época de parisino, durante 5 años como estudiante en Francia, y yo admiraba el diario Le Monde, El Mundo. Un diario que no trae una fotografía, ni una. Son 38 o 40 páginas grandes, con letra pequeñísima, donde se explica todo lo que ocurre en Singapur, en el Perú. Yo recuerdo que leía sobre el Perú 3 páginas sin una foto, sin una caricatura, pero con una acuciosidad y una exactitud extraordinaria. Entonces uno se estaba informando. Y también lo que pasaba en Mozambique, que estaba en la guerra de la independencia, yo le decía a Zamora Machel, que después fue presidente de Mozambique, mi amigo, me decía, oye, yo sé más de ti, porque todos los días leía de ti 2 páginas en Le Monde, durante años. Bueno, tenemos que ir a un periodismo exhaustivo, analítico, informativo, y tenemos que ir a un sistema educativo que nos dé visión de largo futuro a todos los peruanos, no cólera momentánea. Uno dice, me dio cólera, ya no voto por él, ahora voto por este que ha sonreído. Pensemos y elegiremos bien. Gracias por venir, doctor García. Gracias, querida Cecilia. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa después de esta larga conversación con el expresidente Ana García. Vamos a la pausa. Gracias. Muchas gracias.